días. Mi cordial saludo a la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, y a la congresista Gladys Echaíz, vicepresidenta de la misma Comisión de Constitución. Y a todos los miembros que conforman esta comisión, a todos los congresistas que están en línea. Y a los invitados que se encuentran presentes. Les agradezco la invitación para exponer los principales alcances de mi propuesta legislativa de reforma constitucional para restituir el Senado y la bicameralidad en el Congreso. Tras casi 3 décadas de un sistema unicameral, ha llegado el momento de debatir la posibilidad de retornar al sistema bicameral. Actualmente tenemos 7 proyectos de ley decretados en esta comisión y que tienen por objeto realizar esta importante reestructuración en nuestro sistema parlamentario. La reforma constitucional que propongo tiene por finalidad restablecer el sistema bicameral, el cual permitirá mejorar la estructura, el funcionamiento y la representatividad del Poder Legislativo. Para tal efecto es necesario modificar 40 artículos de la actual Constitución. Debe recordarse que en los periodos legislativos 2001 al 2006 y 2006 al 2011 se sometieron a votación dictámenes para retornar al sistema bicameral. Si bien alcanzaron la mayoría absoluta, no se sometieron a ratificación mediante un referéndum. Parte de esos argumentos los hemos utilizado en la elaboración de la presente iniciativa de reforma constitucional. De igual manera, hemos recogido algunas propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Proponemos la modificación así de los artículos 56 y 57 del capítulo 2, del título 2, artículos 77, 79, 80, 82, 85, 86 y 87, de los capítulos 4 y 5 del título 3, el artículo 157, el capítulo 9 del título 4, el artículo 172, el capítulo 12 del título 4 y el artículo 200 del título 5 de la Constitución Política del Perú. En virtud a lo establecido en nuestra Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la República, el Congreso tiene que cumplir las funciones de legislar, realizar el control político, fiscalización y de representación. Considero que al contar con un sistema bicameral se cumplirían mejor esas funciones debido a la especialización que propongo en mi fórmula legal, en la que se evita duplicar funciones entre la Cámara de Senadores y Diputados. En países con democracias desarrolladas y estables, políticamente el sistema bicameral es preponderante. Tal como se puede apreciar en el siguiente esquema, nuestro constitucionalismo históricamente ha sido bicameral. Recordemos que las 12 constituciones que hemos tenido, 8 han tenido un sistema parlamentario bicameral, que fueron las constituciones de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1979. Y una ha tenido el sistema parlamentario tricameral, la Constitución de 1826. Y 3 constituciones son y han sido unicamerales, porque en estas se encuentran las constituciones 1823, 1867 y la actual Constitución de 1993. Proponemos bicameralismo donde las cámaras tienen atribuciones distintas y preponderancia en ciertas funciones, logrando un contrapeso entre ambas. Además, por su posición en el procedimiento legislativo, también podemos hablar de un bicameralismo con cámara revisora, es decir, un Senado que principalmente se encargará de revisar o vetar los proyectos debatidos y aprobados en la Cámara de Diputados. La estructura parlamentaria planteada en mi iniciativa legislativa propone que el Poder Legislativo
estaría compuesto por dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El Senado, compuesto por 30 miembros que serían elegidos por circunscripción nacional por un periodo de 5 años, mientras que la Cámara de Diputados estaría compuesta por 130 miembros, elegidos por un distrito electoral múltiple por un periodo también de 5 años. También propongo, en el marco del proceso de adecuación al sistema bicameral, la modificación de los artículos 130. Se eliminaría la cuestión de confianza obligatoria. 131 y 132, la cuestión de confianza voluntaria será solo por iniciativa del presidente del Consejo de Ministros. Y 133, 134, 135, 136 del capítulo 6 relativos a las relaciones con el Poder Legislativo. Asimismo, propongo restablecer la reelección parlamentaria, modificando el artículo 90, inciso A, reemplazándolo por un texto que establece la vigencia en los periodos anuales de sesiones, los turnos de la presidencia del Congreso y las formalidades de las convocatorias, a efecto de incentivar la carrera política, así como su profesionalización cualitativa y su renovación gradual. El porcentaje de reelección parlamentaria hoy en día es menos del 20%. La reelección es favorable porque mejoraría la calidad de las leyes, debido a la mayor experiencia parlamentaria, siendo escasos países los que impiden la reelección en el Parlamento, como por ejemplo Costa Rica, es el único país donde no hay reelección. Asimismo, traba la libertad de elección de los ciudadanos. Una buena gestión parlamentaria es premiada con el voto de reelección. Desde la instauración de la unicameralidad en el país, Acción Popular a lo largo de estos años ha insistido con diversas propuestas legislativas para el retorno a la bicameralidad, tales como el proyecto de ley del congresista García Belaúnde, proyecto de ley 1064-2006, los cuales fueron presentados nuevamente hasta el Congreso disuelto, actualizados. Y como ya lo dijimos antes también, el 26 de mayo del 2001, que se creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú, en el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua, también se estableció el regreso a la bicameralidad. Hubo la participación de 28 constitucionalistas y expertos y todos llegaron a la conclusión que la propuesta de esa comisión y también liderado por Acción Popular era el regreso a la bicameralidad. Principales atribuciones de la Cámara de Senadores. El Senado actuará como una cámara de revisión calificada, básicamente en asuntos acotados, como leyes orgánicas de desarrollo constitucional, de reforma de la Constitución, tratados internacionales, derechos humanos o leyes de naturaleza económica. Los senadores gozarán a través de su grupo parlamentario de iniciativa legislativa, pero esta se tramitará ante la Cámara de Diputados. El Senado tendrá a su cargo la ratificación y designación de altos cargos y funcionarios públicos, embajadores, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor de la República, director del BCR, defensor del pueblo, entre otros. El Senado, además, tendrá actividades exclusivas como recibir anualmente el informe de gobierno sobre política exterior y evaluarla, recibir y aprobar los planes nacionales de desarrollo de mediano y largo plazo, con especial énfasis en la descentralización, recibir el informe y presentar recomendaciones relativas a la defensa nacional. Principales atribuciones de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados que mantendrá sus atribuciones legislativas, atribuciones de fiscalización y de control político, pero con una mejor precisión de funciones específicas a fin de evitar duplicaciones funcionales con el Senado. Integrará comisiones ordinarias, investigadoras y especiales.
Los proyectos de ley serán tramitados exclusivamente ante la Cámara de Diputados. Actividades conjuntas de las cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados sí tendrán un espacio de actividades conjuntas, pero muy puntuales. Aprobación de tratados de conformidad con la Constitución. Aprobación del presupuesto y cuenta general de la República. Aprobación de la determinación territorial a propuesta del Poder Ejecutivo. La comisión permanente estará integrada por miembros de la Cámara de Diputados y senadores. Acusaciones constitucionales. Ejercer el derecho de amnistía de acuerdo a la Constitución y las leyes, entre otros. Es importante señalar que al retornar a este sistema bicameral contaremos con 3 reglamentos: el reglamento del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. Se establece un mecanismo de coordinación entre ambas cámaras a través de una conferencia de conciliación para solucionar eventuales impases que podrían surgir entre ambas cámaras. Beneficios de la bicameralidad. El bicameralismo que se propone tendrá funciones diferenciadas, con un adecuado mecanismo de control intraorgánico en sede parlamentaria, lo cual dará mayor ponderación. La bicameralidad es importante porque mejoraría la calidad de las leyes y reduciría el número de autógrafas observadas por el Poder Ejecutivo. Los beneficios que aportará al pueblo peruano un parlamento con un diseño que consolida el desarrollo de la institucionalidad y una mejor representatividad al combinar el ámbito regional y nacional. La moderación política, al erradicar la posibilidad del predominio de la Cámara Única, propiciando mayor reflexión pública y debate, lo cual desalentará la aprobación de normas que afecten los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica. El proceso legislativo de mayor calidad en su contenido y sus efectos. Finalmente, contribuirá al sinceramiento de la representación, de tal manera que el Parlamento responda a criterios técnicos como el de territorio, población y electorado, mejorando las relaciones entre el Congreso y los ciudadanos. Como reflexión final, quisiera señalar que en este año que se conmemora el bicentenario del Congreso de la República, restituir la Cámara de Senadores en el Parlamento no solo constituye un acto de reivindicación democrática, sino una afirmación de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Un acto trascendental e histórico más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Si hemos podido ponernos de acuerdo en elegir 6 magistrados del Tribunal Constitucional, creo que también podremos alcanzar esta reforma constitucional. No puedo dejar de hacerlo y pedir en nombre de mi Partido Acción Popular, que ha tenido senadores y diputados de gran nivel. Lo hago también con el orgullo que me otorga haber tenido familiares que asumieron la labor parlamentaria con responsabilidad y capacidad. Mi abuelo, el senador Felipe Alba y Alba. Mis tíos, Javier Árbol Landini y Berta Arroyo de Alba, ambos diputados y senadores. Y también mi padre, Miguel Ángel Árbol Landini, diputado por Cajamarca. Por ello, invoco a esta Comisión de Constitución y a la representación nacional a aprobar en esta legislatura y en primera votación en el Pleno el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alba. ¿Algún congresista desea intervenir, participar? Si no es así, congresista Balcázar, le damos la bienvenida también a este recinto. ¿Asistencia, congresista? Señora presidenta, por favor, consígneme mi asistencia también, Wilmar Helera.
Bien, congresista Helera, vamos a consignar su asistencia. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias, presidenta. A nuestra ponente y presidenta del Congreso también, felicitaciones por la exposición, con el linaje que le caracteriza de parlamentarios que yo he conocido también, sus parientes en el Congreso de la República. Eso dice mucho de la gran preocupación democrática que se ha tenido acá. Y yo soy de la idea también de que volvamos a la bicameralidad. Aunque sé que este es un tema que ya han pasado muchas aguas bajo el puente y que estamos en el bicentenario. Y entonces este tema debemos ir más allá de lo formal. O sea, no se trata de que vamos a recuperar la Cámara de Senadores. Lo que se trata acá es de ponernos a la altura de los acontecimientos. Y los acontecimientos indican de que tenemos cerca de 33 millones de peruanos. Y la representación parlamentaria es sumamente pequeñísima. Y entonces yo recuerdo que hasta el año 50, más o menos, la clase política constitucional en el mundo, la filosofía en el que son los paradigmas para que los juristas podamos encauzar las legislaciones, se encontraron con gran vacío. En los países latinoamericanos se tuvo que recurrir, los europeos vinieron a Europa, a aprender de Europa. Argentina y Brasil sobre todo. A Brasil llegó nada menos que ni nada más John Rawls, que era la estrella, el filósofo más importante del mundo en ese momento. Y él aconsejó para Brasil. Estuve en Brasil y de ahí se trasladó la experiencia argentina. Y dijo, señores, para hacer una nueva constitución acá, lo que tenemos que hacer no llamar primero a juristas, hay que llamar a los antropólogos. Y empezó a llamar a los antropólogos. Siguiendo también la misma línea de los españoles que ya antes habían dicho de que no se puede hacer una constitución si no se establece todas las nacionalidades, todos los estados de una determinada nación. Y España sí nace su constitución. Estado español, pero con todas las nacionalidades integradas, el primer artículo de la Constitución. El Parlamento nuestro, por ejemplo, está ahora integrado como nunca con quechua-hablantes. Nos faltan los indígenas, nos faltan los aymaras, etc. Entonces a mí pienso que el proyecto es excelente, pero hay que trabajarlo bien, pero empezando por antropólogos. ¿Qué nos dicen acá? Para ver qué número, por ejemplo, podríamos intentar tener relación con los 33 millones. Yo veo aquí veo los que nos han aportado, por ejemplo, de varios países de Europa. Congresistas, por favor, tengan cuidado con su micro. En algún caso está encendido, estamos escuchando alguna conversación. Entonces yo creo que… Tiene la palabra, congresista. congresista. Presidente, yo creo que entonces en relación con la población y la regionalización que estamos pensando hacer en el futuro, para que este país pueda ser realmente integrador, porque conocemos que la Constitución tiene funciones, pues obviamente emancipadoras, pero también tiene funciones de control. Es un sistema de control. Entonces yo creo que allí, sin pausa, pero sin prisa, yo creo que podríamos empezar trayendo, invitando a gente que nos ilustre, sociólogos y antropólogos en primer orden, porque los abogados somos muy formalistas, no hemos salido. Y además la élite presidenta, la élite peruana es la que en el mundo lo ven con la que menos se estudiaba en el Perú los últimos 30 años. Y si no, leamos a Oa, el más grande pensador vivo en este momento, portugués, Buenaventura dos Santos.
Hay que invitarlo también, es estrella. A Manuelito Castel, que ha hecho parte de la Constitución comentada en España, que es el ministro de Universidades en este momento, el más leído en el mundo. Invitémoslo, yo creo que así vamos a sacar para el bicentenario, darnos el lujo histórico de que este Parlamento sí piensa, pero piensa con ideas modernas, científicas. A veces soy un crítico, a veces, ¿verdad? Porque veo que los filósofos y constitucionales en el Perú hablan entelequias nomás, pero no aterrizan. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo creo que el Perú no nos quiere, y no nos quiere precisamente porque pensamos que estamos volando en los aires. Entonces, aquí yo recomendaría que este proyecto lo consensuemos y saquemos un buen producto, que la idea es magnífica, y yo lo voy a apoyar decididamente para tener y sacar una buena bicameralidad, ¿no es cierto?, que responda a ese caso de México, por ejemplo. Si no separan bien los Chiapas, no lo incluyen en la Constitución. Por ahora, Presidenta, disculpe usted que no quiero cansarlo, pero esa es la idea mía, apoyar el proyecto, pero trabajarlo y consensuarlo mejor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Balcázar. Presidenta, Sí, quisiera hacer congresista algún Alba. comentario. Sí. El tema de regresar a la bicameralidad, efectivamente ha habido varios proyectos de ley y ha sido la intención de muchos congresistas a lo largo de los últimos años, de los últimos periodos congresales. Y yo creo que este Congreso ha demostrado, como lo dije en mi exposición, que podemos ponernos de acuerdo en temas de defensa de institucionalidad y en temas importantes como es el regreso a la bicameralidad en este tema. Y hay que recordar que cuando se dio el referéndum en 2018, la Comisión Tuesta, la Comisión de Reforma, apostó por la bicameralidad. Y eran 4 preguntas. Y la idea y la campaña era en un momento sí, 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 ¿no? Pero se hicieron algunas modificaciones aquí justo en el tema de la bicameralidad, que al gobierno de ese momento no le gustó y la campaña empezó por el sí, 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 no. Y desde el Poder Ejecutivo, del gobierno, se hizo la campaña. Y por eso no pasó la bicameralidad. Pero la población ya estaba a favor de la bicameralidad. Es mentira que la población no estaba. Y en la última encuesta de Ipsos, el 54% está a favor de la bicameralidad. Porque la población, los ciudadanos se han dado cuenta que se necesita para un mayor estudio de las leyes que se aprueban, que haya una segunda cámara. Esto ya se ha socializado y la mayoría de constitucionalistas, expertos, opinólogos, lo dicen permanentemente. Y quiero mencionarles que la semana pasada recibí a los miembros del Acuerdo Nacional y dentro de las propuestas de los miembros del Acuerdo Nacional también me presentaron la bicameralidad. También el Acuerdo Nacional, que sabemos que está representado por sociedad civil, trabajadores, empleadores, empresarios, partidos políticos, todos están de acuerdo con la bicameralidad. Así que yo creo que está la coyuntura propicia para que salga un proyecto de ley con todas las iniciativas, de acuerdo al debate que tengan ustedes en la Comisión de Constitución, y luego que llegue al Pleno por regresar a la bicameralidad, diputados y senadores. Yo les agradezco mucho, gracias por las palabras del congresista Balcázar y estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Congresista Aguinaga. Gracias, Presidenta. Visto el contexto de todo este tiempo transcurrido, todos estos años
de un Congreso monocameral del cual hemos participado y que tenía por objetivo agilizar todo este sistema de las leyes. Si bien en un primer momento ha acontecido así, después hemos visto que se pasan muchas leyes populistas, muchas leyes que no respetan determinadas situaciones, como por ejemplo, que basta que tengas una denuncia penal, no puedas estar en una comisión investigadora. Entonces, ¿dónde está el principio de presunción de inocencia? Entonces, con esa ligereza, es cierto que en estos momentos, y se los habla quien justamente ha pertenecido a un gobierno donde se crea el Congreso unicameral, porque se quería buscar la agilidad que tienen otras democracias de países desarrollados donde vemos que funciona. Cuando de la misma manera se establece exonerar de la segunda votación, cuando la segunda votación, después de 7 días, justamente permite ejercer una función que la tendría el Senado. Un nuevo debate, una nueva reflexión, presentar las observaciones que se tengan que tener o los aportes. Pero aquí termina la primera votación, se pide exoneración. Entonces, en estos momentos sí es necesaria una Cámara de Senadores, porque nosotros mismos hemos distorsionado el sistema. Entonces, una Cámara reflexiva, con gente de mucha experiencia, para que no pasen estas leyes que, como les señalo, tienen un carácter populista, pero que no tienen una visión a futuro. Por eso estoy de acuerdo en que vayamos a una bicameralidad. Muchas gracias, congresista Aguinaga. ¿Alguna otra participación? Congresista Echaíz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En realidad creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de que haya una doble cámara, pero creo que hay algo en lo que no nos estamos deteniendo a mirar: el número de integrantes de las cámaras. Hay algo que se puede constatar de quienes estamos trabajando actualmente, por lo menos he podido advertirlo, y ya hablo acá desde el punto de vista factual, de los hechos, de la realidad, que actualmente tenemos 130 congresistas con funciones de fiscalización, de investigación, de ser parte integrante de comisiones, entre otras, más allá de la representación. Y el número de congresistas que tenemos resulta insuficiente. Estamos yendo de un lado a otro lado, estamos en todas partes y no estamos en ninguna. ¿Por qué? Porque el número es insuficiente. Creo que ese es un dato que hay que analizar y evaluar si es que realmente queremos componer las instituciones y, digamos, redefinirlas en relación con las necesidades, con las funciones en primer lugar, las necesidades y hoy atendiendo a la densidad poblacional existente en el momento. Tal vez en otro momento el número fue suficiente. Hoy el pueblo creció. Los problemas también. Y por tanto, yo no sé si los que elaboraron los proyectos evaluaron ese tema y consideraron que el número que están proponiendo es el necesario, suficiente, el ideal, el adecuado para poder atender y cumplir de una manera idónea con la función que la Constitución le encomienda a los congresistas. Personalmente, creo que no, por lo que he visto, por lo que se vive a diario acá. Gracias, presidente. Muchas gracias.
Vamos a dar pase a las siguientes intervenciones, agradeciéndole a la congresista María del Carmen Alba por la exposición de los fundamentos de su iniciativa, que nos servirá para la elaboración del predictamen correspondiente. Le agradecemos por su presencia y su participación. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda. Tenemos al congresista Wilson Soto, a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley 1708-2021 de su autoría. Congresista Soto, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quiero saludar a todos los miembros titulares de esta importante Convención de Constitución. Señora presidenta, también agradezco por haber agendado para sustentar este proyecto de ley número 1708/2021 CR. Proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 2, incisos 5, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 94, 99, 100, y los artículos 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 157, asimismo 159, 160, 161, 162, 178, 191, 194, 200, 201, 203, 206 de la Constitución Política del Perú para incorporar la bicameralidad en el Congreso de la República. Señora presidenta, por favor, también quisiera pedirle un apoyo para que me puedan ayudar a pasar el PPT. Muy bien. Exposición de motivos. Está visible, congresista. Puede continuar. Señora presidenta, los sistemas de organización de la estructura del Congreso que ha tenido el Perú durante la etapa republicana son el unicameral y el bicameral. Se sostiene que en los países pequeños y con una población reducida es atinado contar con un parlamento unicameral, y para los países más grandes y con mayor número de pobladores es recomendable un sistema parlamentario bicameral. Se debe buscar el que puede conseguir mayor legitimidad en la población por su capacidad de representación. Hasta la fecha, señora presidenta, hemos tenido 12 constituciones y la mayoría de ellas han establecido la bicameralidad en el Congreso de la República. La Carta de 1993 es la primera constitución peruana que establece un parlamento unicameral. El Congreso de la República, siguiente diapositiva, el Congreso de la República en la actualidad ha sufrido un desgaste por su débil representación sustentada en un número insuficiente de parlamentarios, es decir, 130 parlamentarios para una población aproximadamente de 33 millones de peruanos, lo que supone que un solo congresista, señora presidenta, representa a 250.000 peruanos. Ello no ocurre en ningún país. Países más pequeños como el Uruguay tienen un mayor número de representantes en el Parlamento. Las encuestas a través del tiempo retratan la poca aceptación que el Congreso tiene en la población, lo que no es extraño, debido a que a nivel internacional casi todos los parlamentos tienen similar calificación de sus pobladores.
Desde años atrás, en el Congreso de la República se vienen presentando proyectos de ley, el retorno de la bicameralidad. Señora Presidenta, yo me acuerdo muy bien, en el Congreso anterior del periodo 2016 al 2021 se presentaron 19 proyectos de ley, entre ellos también el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 1325, el proyecto de ley 3185 que venía del Poder Ejecutivo. Entonces, es importante resaltar que no solamente en este periodo parlamentario se está presentando los proyectos de ley para el retorno de bicameralidad, esto ya las diferentes bancadas parlamentarias en el anterior Congreso han presentado. Prueba de ello, vuelvo a reiterar, se han presentado 19 proyectos de ley. Asimismo, se considera que la función del ministro de Estado es incompatible con el senador o diputado. La unicameralidad en muchos casos se lleva a la aprobación de leyes sin mayor debate, las mismas que se dan por presión social, evitándose o saltando el periodo de reflexión que debería de tener. La bicameralidad permitiría un mejor y mayor análisis y reflexión de la regulación aprobada por la Cámara de Diputados al ser sometida la aprobación de la ley a una segunda Cámara de Senadores, encargada de su revisión para su aprobación o desaprobación. El determinar la labor de fiscalización a una de las cámaras descongestiona y posibilita el cumplimiento de dicha función. Señora Presidenta, principales cambios propuestos en este proyecto de ley. Según el artículo 2, inciso 5, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido de la Cámara de Diputados con arreglo a la ley para casos de investigación. 2. Según el artículo 90, el poder legislativo reside en el Parlamento de la República, el cual se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y durante el receso parlamentario funciona la Cámara de Senadores. El número de senadores es de 30. La ley fija su distribución tomando en cuenta la densidad electoral. Todo departamento tiene por lo menos un senador. El número de diputados es de 130. La ley fija su distribución tomando en cuenta la densidad electoral. Todo departamento tiene por lo menos 2 diputados. Para ser elegido senador y diputado se requiere ser peruano en nacimiento, haber cumplido 35 años para el senador y 25 años para el ser diputado. En ambos casos, gozar de derecho de sufragio, no haber sido sentenciado en primera instancia por delito doloso en calidad de autor o cómplice de ser idóneo para el cargo. Artículo 3. Artículo 94. Ambas cámaras elaboran y aprueban el reglamento del Parlamento de la República. Artículo 97. La Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. 5. Artículo 99. Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante la Cámara de Senadores al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros de Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesados en estas. 6. Artículo 100. Corresponde a la Cámara de Senadores, con el voto de los 2/3, el número legal de sus miembros, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad.
7. Artículo 101. Son atribuciones de la Cámara de Senadores. 1. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 2. Aprobar o desaprobar las leyes dadas por la Cámara de Diputados. 3. Ejercer el derecho de amnistía. 4. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. 5. Autorizar al presidente de la República para salir del país. 6. Designar al Contralor General de la República. 7. Ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. 8. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. 9. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que la Cámara de Diputados le otorgue. No pueden delegarse a la Cámara de Senadores materias relativas de reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y la ley de cuenta general de la República. 10. Las demás que le asigne la Constitución y que las señale el reglamento del Parlamento. 8. Artículo 102. Son atribuciones de la Cámara de Diputados. 1. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 2. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar y modificar o derogar las existentes y dejar sin efecto decretos supremos por vicios evidentes de inconstitucionalidad. 3. Interpelar y censurar a los ministros de Estado o al gabinete ministerial. 4. Nombrar comisiones investigadoras con la finalidad de resguardar los intereses del Estado y el interés público. 5. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. 6. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 8. Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. 9. Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por muerte del Presidente de la República. 2. Su permanencia e incapacidad moral o física declarada por ambas cámaras, con el voto no menor de 2/3 de su número legal. 4. Salir del territorio nacional sin permiso de la Cámara de Senadores o no y regresar a él dentro del plazo fijado por el Congreso. 10. Artículo 114. El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por ambas cámaras con el voto de la mayoría legal de sus miembros. 11. Artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Parlamento de la República en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La exposición no da lugar a planteamiento de cuestión de confianza. Efectos de la vigencia de la norma, señora Presidenta. La presente iniciativa no contraviene ninguna norma legal vigente. La reforma constitucional que se propone tiene por finalidad alcanzar una alta calidad de representación nacional y el adecuado cumplimiento de las funciones, atribuciones y competencias del Parlamento de la República. Por tanto, esta medida iniciativa se encuentra enmarcada dentro de los alcances de la Constitución y demás normas jurídicas del ordenamiento nacional. Análisis del costo y beneficio. El proyecto de ley no representa gasto a mayores costos al Estado.
La aprobación de la presente proposición beneficiaría directamente a la sociedad, al contar el Estado con un Parlamento de la República que represente a la nación, al contar con un número suficiente de legisladores que con estos cumplan la cabalidad sus funciones de representación, legislación y fiscalización en beneficio directo de la población. Vinculación con el Acuerdo Nacional, con la Política 24, sobre la afirmación de un Estado eficiente y transparente, que señala: nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueve el desarrollo y buen funcionamiento del mercado de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los 3 niveles de gobierno. Garantizaremos una adecuada prestación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección de los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. Señora Presidenta, adicionalmente quisiera señalar que también, como dije inicialmente, hasta el año 1992 hemos tenido un parlamento bicameral. En aquel entonces, señora Presidenta, hemos tenido en el Perú, electoralmente había una población de 12 millones de electores. Y hasta la fecha, señora Presidenta, somos 25 millones de electores y somos 33 millones de peruanos. Es cierto que nuestro Parlamento Nacional está subrepresentado. Un congresista de la República, señora Presidenta, representa a 250.000 peruanos. Como se sabe también, el territorio nacional está comprendido por varias regiones. Tenemos 196 provincias, señora Presidenta. Entonces, actualmente tenemos una total subrepresentación parlamentaria. Entonces, estoy seguro, con las iniciativas de otros colegas que han presentado para el retorno de la bicameralidad, el sistema de representación parlamentaria va a cambiar y los peruanos van a sentirse representados. Por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, abordar también en el derecho comparado los congresos bicamerales. En América Latina, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Uruguay es un país pequeñito que tiene un sistema bicameral. También encontramos, señora Presidenta, en Europa y en otros países, así como en Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Austria, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Rusia, India y Japón. Actualmente los congresos unicamerales, señora Presidenta, en América Latina existen en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y también nuestro país. Yo creo que el sistema bicameral, señora Presidenta, ha cumplido su ciclo. Más aún, como decía inicialmente, el país tiene 33 millones de habitantes. Y solo tenemos 130 congresistas. Estamos subrepresentados. Por ejemplo, estoy seguro aquí hay algunos colegas congresistas, por ejemplo, la región de Ancash tiene 20 provincias y tiene pocos parlamentarios. Estoy seguro los congresistas de región Ancash no se abastecen. ¿En qué momento escuchan a su población? Señora Presidenta, la historia constitucional también nos señala. Por ejemplo, la bicameralidad hemos tenido en 8 constituciones. En la Constitución de 1828, en la Constitución de 1834, en la Constitución de 1839,
en la Constitución de 1856, de 1860, en 1920, en 1933, en la última, con la Constitución de 1979. Y hemos tenido, señora presidenta, como vuelvo a reiterar, hasta el año 1992, 180 diputados y 60 senadores. Y en ese momento, señora presidenta, en el año 1992 había 12 millones de electores y actualmente somos 25 millones de electores. Y tenemos una población total de 33 millones de habitantes. Señora presidenta, por ejemplo, yo quisiera también decirlo, ¿no? Porque ¿cuál sería la ventaja de regresar a la Cámara de Bicameralidad? Para los que estamos en favor de la bicameralidad, mejoraría la calidad de las leyes, pues al pasar por varios filtros se afinarían los capítulos y artículos de las nuevas normas debatidas en el Parlamento. Señora presidenta, con el retorno de la bicameralidad mejoraría la calidad de las leyes, toda vez que se reducirían significativamente el número de proyectos de ley observados por parte del Poder Ejecutivo. No habría aprobación parcial de las leyes, saldrían con un reglamento. Por otro lado, obligaría a los partidos políticos a preparar, mejorar a sus cuadros para su representación, para que estos puedan postular al Senado, de tal manera que abriría las puertas del Congreso a personajes valiosos, mejor preparados, que se han mantenido al margen de la política en la actualidad. Asimismo, para finalizar, permitirá el nombramiento consensuado de autoridades civiles y militares como los altos mandos castrenses, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Señora presidenta, quiero agradecerme por haber escuchado a los congresistas miembros titulares de la Comisión de Constitución. Yo creo que hay varias iniciativas similares para el retorno de la bicameralidad. Estoy seguro, como lo dijo la presidenta del Congreso, o también felicito al congresista Balcázar, que nos hemos unido, por ejemplo, en el Congreso de la República hemos consensuado para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Señora presidenta, a lo largo de la historia republicana también el Congreso ha sido bicameral. Entonces estoy seguro de las varias iniciativas que se van a acumularse. Cuando se va a hacer el dictamen, estoy seguro, en el Parlamento Nacional aprobaremos estos importantes proyectos de ley para el retorno de la bicameralidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Soto. Le agradecemos por su participación y la sustentación de su proyecto de ley. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a nuestro siguiente expositor. Tenemos al congresista José Luis Elías Ábalos, a fin que pueda, presencialmente en la sala Porras, a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley 2053-2021 de su autoría. Congresista Elías, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, muy amable. Proyecto de ley 2053-2021 de reforma constitucional que restablece la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Soy José Luis Elías Ábalos y gracias a Dios y al pueblo de Ica, 3 veces congresista de la República, y eso, señora presidenta, me ha dado alguna fortaleza para sustentar este proyecto de ley y presentarlo, porque estoy convencido que este Congreso debe tener una segunda Cámara. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No es prudente que el llamado segundo debate, ya lo dijo el doctor Aguinaga, el segundo debate pueda durar 15 minutos o menos, o máximo 7 días, sin ser debatido, solo con una segunda votación, lo que desnaturaliza el sentido de una revisión.
y esa revisión sí sería por el Senado. Existen muchas leyes declarativas, leyes intrusas, leyes vacías, leyes simbólicas. Las leyes intrusas regulan diferentes temas y la ley tiene que ser única. Las leyes vacías presuponen la existencia de otra ley, institución o presupuesto que no existe. Hacemos el puente en tal lugar, sale la ley y jamás se hace el puente porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es una ley vacía. Leyes simbólicas, las que no tienen ningún efecto práctico y son meramente declarativas, tratan de satisfacer simbólicamente una expectativa ciudadana cuya ley no va a ser efectiva, que sí serían revisadas y analizadas por la Cámara de Senadores. Es oportuno señalar que, siendo congresista de la República, el congresista Valentín Paniagua iba a juramentar para ejercer las funciones de presidente de la República y propuso en el Congreso que lo reemplazaría el candidato que quedó con los votos después de él como su sustituto en el Congreso. Yo me opuse, dije que éramos 120 en aquella oportunidad y por lo tanto no podría haber un congresista 121. Cargo irrenunciable, y si él quería ejercer la función del presidente de la República, tendría necesariamente Hola, Lore, que ¿cómo estás? Todavía tengo un asumir... intermedio. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué te puedo servir, Lorita? Dime. Señores congresistas, por favor, tener cuidado con su audio. Se está filtrando. Congresista Elías, Continúo, continúe. Presidenta. Entonces me opuse a ello y la doctora Marta Chávez, congresista de la República, en su momento también sustentó la imposibilidad, porque el doctor Paniagua solo podía ejercer funciones, él no fue elegido, funciones de presidente de la República y por lo tanto no podía ejercerlas sin ser parlamentario, cargo irrenunciable, como digo, y por lo tanto nos quedamos 119 congresistas y el 120 que era él ejerció las funciones después de 3 horas de debate interno. Este retorno a la bicameralidad permitirá fortalecer el trabajo legislativo contando con una segunda Cámara revisora por ello. El Senado, que sería la Cámara revisora de las iniciativas presentadas, debatidas y dictaminadas por la Cámara de Diputados, con el fin de garantizar un doble debate con 2 instancias distintas, con personas distintas, que permitirá al Poder Legislativo un debate más amplio, profundo y transparente, que generará una mejor calidad, consenso y debate en las leyes. Hoy vemos que la primera y segunda votación se dan dentro de los 7 días o 5 minutos si uno pide la segunda votación y se aprueba. Se ha considerado que los senadores y diputados no pueden ser reelegidos hasta pasar un periodo de 5 años. El número de senadores es de 60, elegidos por un periodo de 5 años con un mínimo de 35 años cumplidos y ser peruanos de nacimiento dentro del territorio de la República. Nadie nace dentro de un consulado o una embajada para pretender después ser autoridad y manejar el Perú. He propuesto, aunque a algunos les puede incomodar, que se derogue la ley 28.360, ley de elecciones de representantes ante el Parlamento andino, los cuales los actuales parlamentarios andinos concluirán su mandato. Pero el Senado, dentro de sus 60 senadores, elegirá entre sus miembros a 5 representantes al Parlamento andino y agrego también 5 suplentes. Esto generará un ahorro de gasto. Y hablo del Parlamento andino. El Parlamento andino del 2006 a mayo del 2022 tiene 216 recomendaciones. Este último año 2020 han sido 54, el 2021 han sido 32 y en abril 4, total 216. No tiene ninguna injerencia sobre las autoridades políticas y sobre las autoridades legislativas de los parlamentos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Chile. Los gastos son muy grandes, están señalados ahí, 1.393.020 por 5 años de gestión. El Congreso, otro tema, el Congreso puede vacar al presidente de la República por incapacidad psicológica y física acreditada por órgano competente designado por el Congreso. Necesitamos establecer un indicador medible. Y cuando digo Congreso, me refiero a que el Congreso estaría compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por ello, la presente iniciativa propone restablecer la Cámara de Diputados y Senadores. El Senado ratificará el nombramiento de embajadores y ascensos de los generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En Argentina sucede así, exactamente lo mismo. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en México, en Paraguay, República Dominicana, Uruguay, es la Cámara de Senadores quien ratifica la propuesta del presidente de la República para estos cargos y también para los embajadores propuestos por el presidente de la República.
El Parlamento fiscalizará de manera transparente las sesiones del Consejo de Ministros que deberán ser públicas y por el cual deberá dar cuenta al Parlamento informándole, lo que será visto por la población. El Congreso de la República tiene su canal y su emisor de radio y por lo tanto todo el Perú, si quiere, puede escuchar en estos momentos lo que estamos hablando acá. No sucede lo mismo en el Ejecutivo. Por lo tanto, se ha propuesto dentro de esta propuesta, y ojalá usted la pueda analizar y considerar, que las sesiones del Consejo de Ministros deben ser públicas en todo el Perú, dando cuenta al Congreso, para que el Congreso fiscalice la transparencia y soporte en la toma de decisiones en la presidencia del Consejo de Ministros, lo que se viene cumpliendo en el Congreso de la República, excepto publicar sesiones en materia de inteligencia y defensa nacional. Transparencia que es y debe ser pública porque todo el país debe ver y oír en el canal del Estado, Canal 7 y Radio Virtual, las obras que prioriza el presidente de la República. En semana de representación, los congresistas vamos a todos los lugares del Perú, yo a Ica, y nos piden colegios, postas médicas, agua, pistas, veredas, que bajen los precios, los que trasladamos a los señores congresistas, a los señores ministros. Sin embargo, no hay ninguna respuesta oportuna, no se ejecutan y la población debería ver la forma como trabaja el Congreso y con sus ministros que no atienden las exigencias de la población. Se adiciona además que el Senado no puede disolverse a diferencia de la Cámara de Diputados si lo fuera. No podrá el presidente de la República, por eso modifiqué esta propuesta, no puede el presidente de la República, quien fuera el presidente en su momento, disolver la Cámara de Senadores, que es lo mismo que actualmente pasa con la Comisión Permanente del Congreso. Esta iniciativa legislativa ha previsto no tener senadores vitalicios. El Consejo de Ministros no está obligado, no puede solicitar la cuestión de confianza ante la Cámara de Diputados, ni el presidente de la República disolver la precitada Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ya lo señalé, leyes intrusas, leyes vacías, leyes simbólicas. El Congreso de la República registró el ingreso de 8.102 proyectos de ley presentados por los congresistas entre los años 2016 y 2021. 8.102, de los cuales solo 242 fueron leyes, y esas leyes fueron leyes vacías, leyes que no tuvieron efecto en la población, y por cada ley aproximadamente hay un gasto de 400.000 a 500.000 soles, y no, son leyes que no justifican nuestro trabajo, porque no se van a ejecutar. Propuesta de conformación de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Señora Presidenta, con esto voy a terminar. En lo que va del presente año legislativo, el Congreso de la República aprobó 264 leyes, de las cuales, reitero, 61 correspondieron a iniciativas presentadas por el Ejecutivo y 203 por los legisladores. De las 203 leyes, cuyo origen fue por iniciativa de congresistas de la República, 65 fueron de carácter declarativos, es decir, casi un tercio, 32% de leyes que no sirven a la población. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas con dispensa de segunda votación, nunca se vieron. Es decir, no existió un doble debate que hubiera permitido analizar la eficiencia de la producción legislativa, y para eso estaría el Senado. Necesitamos con este contexto no solo mejorar la calidad de trabajo legislativo mediante el doble debate, sino además fortalecer las instituciones parlamentarias. Por esta razón se ha considerado dentro de la iniciativa una disposición complementaria final, estableciéndose que este Congreso adopte la forma bicameral. Repito, he considerado que este Congreso adopte la forma bicameral mediante una fórmula que permita la existencia de un Senado que asuma las funciones de Cámara Revisora, considerando la proporcionalidad alcanzada por las organizaciones políticas al momento de las elecciones del año 2021. Por lo tanto, no habría nada incorrecto ni injusto. Dentro de dicho texto se ha considerado que los legisladores que tengan la condición de expulsados o renunciantes a sus grupos políticos no podrán integrar la Cámara de Senadores. Esta iniciativa finalmente no erogaría gasto alguno al Estado. Perú Libre tiene 37 curules, tendría 18 senadores, 19 diputados. Fuerza Popular, 24 curules, 12 senadores, 12 diputados. Acción Popular, 16 curules, 7 senadores, 9 diputados. Alianza para el Progreso, 15 curules, 7 senadores, 8 diputados. Renovación Popular, 13 curules, 6 senadores, 7 diputados. Avanza País, 7 curules, 3 senadores, 4 diputados. Podemos Perú, 5 curules, 2 senadores, 3 diputados. Juntos por el Perú, 5 curules, 2 senadores, 3 diputados. Somos Perú,
5 curules, 2 senadores, 3 diputados. Y para el Partido Morado, 3 curules, 1 senador y 2 diputados. Tengo una lista de nombres que podrían ser comenzados por el señor Wong, por la edad y muchas cosas más. Concluyo, señora presidenta, que presento 3 adiciones y modificaciones a mi propuesta legislativa, que serían las siguientes. El Consejo de Ministros no está obligado a solicitar la cuestión de confianza ante la Cámara de Diputados, ni el Presidente de la República a disolver la precitada Cámara. El Senado, dentro de sus 60 senadores, elige entre sus miembros a los 5 representantes al Parlamento andino y además a sus 5 suplentes. Esto, obviamente, después de que acabe este periodo congresal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora congresista, por escucharme. Muchas gracias, congresista Elías. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Si no es así, le damos las gracias por exponer los fundamentos de su proyecto de ley, que será tomado en cuenta a efectos de la elaboración del predictamen. Le agradecemos por su participación. Gracias. Le damos la bienvenida al congresista Lera. Vamos a continuar con la agenda. De conformidad con el artículo 70 del reglamento, le damos la bienvenida al congresista Eduardo Salguana a fin que pueda exponer los argumentos del proyecto de ley 1959-2021 de su autoría. Congresista Salguana, tiene usted la palabra. Presidenta, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo cordial a todos los colegas parlamentarios presentes en la Comisión de Constitución. Sin duda alguna, uno de los temas de debate en los últimos 20 años ha sido el tema del sistema unicameral o el sistema bicameral para establecerlo en el sistema político nacional. Lógicamente que estos temas van de la mano de las circunstancias políticas y la coyuntura política, así como las ideas que priman en determinado momento de la historia republicana nacional. Como bien han señalado mis colegas que han expuesto, el sistema bicameral es el que primó en la historia legislativa o constitucional del Perú. Esta fue interrumpida el año 92 por los sucesos históricos que ya conocemos. Y yo tengo digamos, como antecedente de haber participado en ese Congreso disuelto del año 92 como diputado por mi departamento Madre de Dios. Creo que este es un debate sumamente importante y hay que darlo para que la población vea y entienda por qué se plantean y se proponen cambios y modificaciones al sistema político nacional. Todos creo concordamos en que el Congreso con Cámara Única que tenemos en este momento ha significado una subrepresentación. Es decir, los ciudadanos del país no se encuentran debidamente representados en su Congreso, en su poder legislativo. Y siempre repetimos que representamos al pueblo, pero lógicamente el pueblo ha crecido, la población ha aumentado de manera considerable y lógicamente los problemas del mundo contemporáneo, sin duda alguna, afectan a las familias peruanas y parte de la solución es tener un régimen político y un régimen legislativo acorde a los actuales tiempos, a las actuales circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi departamento, Madre de Dios tiene un solo congresista, cuando en la década del 50, con sistemas políticos anteriores, teníamos un senador y 2 diputados, ¿no? Eso ha cambiado y ahora hay un solo representante. Entonces, siendo correcto esto, creemos que la modificación del Senado traería importantes beneficios al sistema político nacional, principalmente quizás mejoraría la legitimidad de quienes ocupan tan importantes cargos al tener la posibilidad de responder con eficacia, con eficiencia y oportunidad a las exigencias de los pueblos a los cuales representan. La propuesta que nosotros hemos planteado coincide en algunos términos o en la mayoría de los términos con lo señalado por mis colegas que han expuesto anteriormente. Nosotros planteamos la modificatoria de 42 artículos,
de la Constitución Política del Estado y la incorporación de 4, aclarando que gran parte de los mismos artículos corresponden a la uniformización de los términos, ¿no? Porque estamos hablando ya no de Cámara Única, sino de Cámara de Diputados y Senadores, en las cuales cada Cámara, de manera autónoma, tendrá sus funciones y sus responsabilidades. Lógicamente, se mantiene la línea teórica de que la Cámara Política y la Cámara de Diputados es la Cámara Política, ¿no? Es la Cámara donde se efectiviza las acciones de control del Poder Ejecutivo, mientras tenemos una Cámara revisora, ¿no? La llamada Cámara Reflexiva en el Senado de la República. ¿Cuáles serían los beneficios en mi concepto? Sin duda tendrá un efecto positivo en la calidad de las leyes, ¿no? Que ahora aprobamos y que se han venido aprobando estos últimos más de 20 años. Fortalecerá sin duda el nivel de representación de la ciudadanía al elegirse, como estamos planteando, un sistema a través del sistema mixto en el caso de senadores. La mitad de los senadores que planteo se elijan por distrito electoral múltiple, de tal manera que cada departamento, cada circunscripción electoral tenga sus senadores y en el caso de la Cámara de Diputados una elección por distrito electoral múltiple. Planteamos unas modificatorias en cuanto al sistema político con la finalidad de conformar un parlamento que reconozca las particularidades propias de nuestra realidad política, ¿no? Se plantea que las cámaras se relacionen con fluidez cada uno de las atribuciones que se les va a otorgar. Sin duda, la manera en la cual ejercerán su función ambas cámaras tenderá a la generación de consensos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento, de tal manera que no haya un avasallamiento por ninguna de las fuerzas en detrimento de las minorías. Y lógicamente se va a producir un beneficio político y social al tener la ciudadanía un Congreso mucho más representativo, que elabore con mayor eficiencia y a la vez con mayor reflexión de las normas jurídicas que expida, y sin duda alguna esto redundará en el fortalecimiento del sistema político. ¿Cuáles son las principales modificaciones para no extenderme en las funciones propias que ya sabemos del Senado, por ejemplo, la elección del directorio del Banco Central de Reserva, la designación del Contralor General de la República a propuesta del Poder Ejecutivo, el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo? Vamos a precisar cómo sería, por ejemplo, la conformación de ambas cámaras. Nosotros planteamos que la elección de ambas cámaras se realiza mediante lista cerrada y bloqueada, 131 diputados elegidos a través del sistema del distrito electoral múltiple, y en la cual hacemos una precisión de que cada circunscripción electoral de la Cámara de Diputados tiene por lo menos 2 representantes, ¿no? Como he señalado el caso concreto de Madrid, que es el único departamento que tiene un solo parlamentario, y lógicamente la problemática bastante compleja, que es difícil, ¿no?, asumir esta tarea con el nivel que la población exige. En el caso de Senado, nosotros planteamos una Cámara de Senadores con 50 miembros, con las exigencias para el Senado, mínimo 35 años, que también se encontraba en la Carta Política del 78, ¿no?, cuya elección sería a través de 2 sistemas electorales. El sistema electoral mixto, ¿no? 25 senadores serían elegidos por distrito electoral múltiple, de tal manera que cada circunscripción tenga un senador. Algo equivalente a lo que sucede en los estados federales, ¿no? En el caso de Estados Unidos, 2 senadores por estado, ¿no? Hawái tiene 2 senadores con su escasa población, lo mismo que Nueva York o Los Ángeles, con millones de habitantes, y tiene 2 senadores, como en el caso del Brasil, ¿no? Por ejemplo, el estado de Acre, que es frontera con Madre de Dios, tiene 2 representantes al Senado,
lo mismo que el estado de Sao Paulo, que tiene 30 millones de habitantes, ¿no? Es una metrópoli enorme. En el caso del Senado, nosotros planteamos que los postulantes tengan tengan como edad 35 años, contar con experiencia en la función pública por un mínimo de 2 años o haber detentado cargo de elección popular, ¿no? Se trata, o la idea es llevar a ciudadanos con trayectoria, con experiencia, ¿no? De tal manera que puedan cumplir con eficacia la labor que les encomienda la República. Planteo también la reelección de senadores y diputados. Nosotros no podemos desperdiciar o no podemos dejar de contar con ciudadanos de todos los partidos políticos, de todas las vertientes políticas e ideológicas que tengan trayectoria, que tengan capacidad, que tengan experiencia. La experiencia dicen que es la madre de la ciencia, ¿no? Y lógicamente, ciudadanos que están en la tarea política, hay que tratar de ubicar, de establecer una élite política, un grupo de ciudadanos que aporten con su trayectoria, su manejo del trabajo legislativo que redundará en beneficio de la República. Además, así es en las democracias occidentales, liberales, consolidadas, ¿no? El principal juez, el principal elemento que valora, que evalúa y que al final decide si lo reelige es la población. Entonces el político se someterá de acuerdo a su función, a su trabajo, a su competencia, a su idoneidad, podrá ser reelegido o será rechazado en las urnas, ¿no? Eso es lo democrático. Asimismo, nosotros planteamos que los candidatos que integran la fórmula presidencial pueden simultáneamente ser candidatos a la Cámara de Diputados o de Senadores. En cuanto a las funciones de ambas cámaras, de manera muy general, ambas cámaras podrán pedir los informes, como ahora lo hacemos, a las entidades públicas. También ambas cámaras podrán solicitar el inicio de investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y corresponde, lógicamente, a diputados ejercer la presidencia con mis disculpas, se me está yendo el... ¿Me escucha, Presidenta? Sí, perfecto, congresista Salguana. Gracias, sí, tengo un pequeño problemita acá conmigo. Deme un minutito, por favor. Sí, sí, continúe, no hay problema. Bueno, un minutito, por favor. Presidenta, ¿me autoriza para reiniciar, por favor? Sí, congresista Salguana, tiene usted la palabra. Continúe. Gracias, Presidenta. Siempre esté muy amable. Bien, en el artículo 100 obviamente corresponde al Senado, sin la participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública, ¿no? En cuanto a los miembros de la Comisión Permanente, estas la integran también senadores y diputados, y ambas cámaras designan a sus representantes para la Comisión Permanente. Los presidentes de ambas cámaras son los miembros natos de la misma. Otros aspectos que hemos incluido en esta propuesta de ley, Presidenta y colegas, es la modificación del artículo 113, en cuanto se refiere a la vacancia de la presidencia de la República, y en el numeral 2, la redacción que planteamos es la siguiente: permanente la presidencia de la República vaca por, numeral 2, permanente incapacidad física, mental o conducta incompatible con la dignidad del cargo declarada por el Pleno del Congreso. Es decir, lo que estamos determinando claramente es que la incapacidad se refiere a la imposibilidad física o a la incapacidad mental, ¿no? Como un tema de salud del mandatario, y le agregamos una conducta incompatible con la dignidad del cargo, en este caso referido estrictamente a temas obviamente de corrupción
o comisión de algún otro delito, ¿no? De tal manera que podamos, que el país pueda salir de alguna situación complicada sin forzar el marco constitucional vigente, ¿no? Y no se esté interponiendo o planteando mociones de vacancia muchas veces sin los argumentos que corresponden. En cuanto al artículo 117, también recogiendo la necesidad de la vida política en el país, consideramos nosotros que habría que establecer claramente que el presidente de la República puede ser investigado, ¿no? Porque dice solo puede ser acusado, señala ahora el artículo 117, y por tanto se interpreta en el caso de la Fiscalía de la Nación que no puede ser investigado. Entonces creo que había que agregarle que el presidente de la República solo puede ser investigado y acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, esto referido a las 2 denegatorias de voto de confianza al gabinete ministerial, y le agregamos así como por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, porque resulta inaceptable que un presidente que pueda estar implicado en alguna situación vinculada a corrupción, como los que establece el capítulo 18 del Código Penal, de los delitos contra la administración pública, estamos hablando de peculado, de concusión, de tráfico de influencias, tienen que ser sin duda materia de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. En cuanto a las relaciones con el Poder Ejecutivo, en el artículo 130, concuerdo con los colegas que han expresado también en el mismo sentido, de que la presentación del Consejo de Ministros en los 30 días posteriores de haber asumido sus funciones, ¿no? Y concurre al Pleno, esta exposición no da lugar a voto de confianza. Este es un tema que ya inclusive, tengo entendido, Presidenta, a través suyo se ha presentado una propuesta de ley que está pendiente de discusión, pero he considerado pertinente colocarla también en esta propuesta. Asimismo, en el artículo 132 se establece que la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la población, de la aprobación. Las mismas que deben estar referidas a materia de competencia del Poder Ejecutivo, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Las facultades de interpelar, censurar y extender confianza a los ministros son exclusivas de la Cámara de Diputados. Finalmente, en el artículo 134 señalamos que la Cámara de Diputados no puede disolverse en el último año de su mandato. Asimismo, en estado de sitio, en estado de emergencia, en estos estados excepcionales, donde se suspenden los derechos fundamentales, bueno, no todos, algunos, la Cámara de Diputados no puede ser disuelta, ¿no? Asimismo, precisamos que el presidente de la República puede ejercer su facultad de disolución del Parlamento solo una vez durante el mandato con la finalidad de mantener la estabilidad política en el país. Finalizo señalando, Presidenta, que creo que es importante estas propuestas, estas iniciativas legislativas, y precisar que en el caso de Alianza para el Progreso, ratificando su compromiso con la democracia y buscando salidas políticas a la situación actual, de igual manera en las anteriores oportunidades, colegas de mi bancada han planteado en los periodos legislativos anteriores iniciativas de esta naturaleza, como el proyecto de ley 03461 del 2017, el proyecto de ley 06123 presentado por los excongresistas Omar Chejade, Humberto Acuña y otros. No quiero concluir sin antes expresar también mi reconocimiento a congresistas de periodos anteriores que trabajaron con mucha entusiasmo y mucha calidad en modificaciones a la Constitución, incluido el congresista Henry P. García, que presidió la Comisión de Constitución y que en una comisión que se constituyó el año 2002, entregaron un trabajo bastante interesante de las cuales he recogido algunas ideas para este proyecto de ley de reforma constitucional.